Semana Nacional del Agua Potable, y para hablar sobre eso estamos aquí en los estudios de UCI Noticias con Gabriela Corimaña Jiménez, quien es coordinadora de servicios al usuario de la SUNAS. ¿Por qué es importante hablar sobre la Semana Nacional del Agua Potable? Sin duda alguna que Gabriela nos va a explicar mucho más la importancia y la sensibilización que nosotros debemos comenzar a impulsar. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y qué bueno que lo dices, es cierto. Nosotros como usuarios del servicio, como consumidores diarios del agua potable, que es el recurso más importante que tenemos para poder asegurar nuestra salud, tenemos que comenzar a tener mejores prácticas de consumo en casa. Pero ustedes ven una evolución dentro de la sensibilización, concientización de la población respecto al cuidado del agua. Sí. A ver, nosotros tenemos en realidad varios públicos con los cuales venimos trabajando, y justamente en el marco de la Semana del Agua nosotros siempre queremos resaltar las actividades que estamos realizando con el público que está dentro de los colegios. Incluso, por ejemplo, en el caso de este grupo, nosotros tenemos para el 8 de noviembre el cierre del concurso nacional de buenas prácticas de agua, porque es un concurso escolar, y a través de este concurso el colegio, la comunidad educativa, docentes, padres de familia, alumnos están preparando prácticas para demostrar cómo pueden utilizar el agua de manera responsable y eficiente. ¿Se integra a los alumnos con sus padres? Con sus padres, sí, exacto. Lo que pasa es que la práctica significa que si yo demuestro como colegio que está participando el padre de familia, los alumnos y los docentes, obviamente va a tener más puntaje. Es más o menos como si intentaríamos concientizar a los padres o a la población en general el tema del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, con el tema de los residuos sólidos, cuando la gente bota en la calle. ¿De qué sirve que en el colegio el pequeño pueda aprender en aula, en clase, en práctica, una clase de reciclaje, cuando llega a casa y papá finalmente hace todo lo contrario? Totalmente. Todo el esfuerzo se va al agua o a la basura, como exacto, porque justamente por eso también, digamos, este grupo importante con el que trabajamos en escuela es justamente la razón, ¿no? ¿Qué pasa? El niño, el docente le enseña y le dice, tienes que lavarte los dientes con el vasito con agua, ¿no? Pero llega a casa y el papá está a chorro abierto. Abre el caño y se está lavando los dientes. Exacto. Entonces, en realidad lo que sucede, o sea, en realidad lo que nos sucede como personas es pensar que donde nos dicen que tenemos que utilizar de manera responsable lo hacemos, pero vamos a otros espacios y si nadie nos dice nada, entonces lo seguimos mal utilizando. Y esos otros espacios muchas veces son nuestras propias casas, nuestra propia familia. Exacto, sí. Y luego eso llevamos, pues, no sé, a la universidad, a nuestro centro de trabajo, a todos los espacios, porque como nadie nos restringe, entonces consideramos que solamente donde nos dicen, ahí es donde debemos impulsar, ¿no? Incluso ante el tema del agua, increíblemente en Brasil hace varios años atrás, de hecho que también recordarás, Gabriela, en Brasil había impulsado una campaña para cuidar el agua dulce, el agua potable, que si la gente quiere orinar, que lo haga sobre todo al momento que se va a bañar, para que pueda evitar estar desaguando el inodoro y desperdiciar agua, porque es agua con agua básicamente lo que se va. Incluso hoy en día, bueno, el tema, digamos, de las innovaciones tecnológicas permiten, por ejemplo, no conocemos experiencias, por cierto, en nuestro país, a través de que el agua que se utiliza en la ducha puede ser almacenada en el tanque del inodoro, porque como tú bien dices, ¿para qué vamos a utilizar agua limpia en el inodoro si sirve obviamente para descargar, ¿no es cierto?, en realidad, pues, la suciedad, ¿no? Entonces, no significaría. Igual con la lavadora, por cierto, ¿no? Una práctica así, por ejemplo, he visto en Japón, es que la escasez de recurso agua, de escasez hídrico que se podría generar en los siguientes años, hacen que los países comiencen a planificar ese futuro de la preservación del agua, cuidado del agua, que va a ser un oro tan preciado. Exacto. Entonces, no se le puede andar desperdiciando. En Japón hay una práctica similar a la que mencionas. Hay un sistema de inodoro que ya han inventado, donde el lavamanos, el agua sucia que sale cuando te lavas la mano se va al tanque del inodoro. Exacto. Y finalmente ya no desperdicias agua. Exacto. Igual debería ser, por cierto, con el tema de la lavadora, ¿no? La bendita lavadora nos ayuda muchísimo en el tema de la practicidad de lavar nuestras prendas, pero el agua que se desagua, tanto el agua que tiene detergente, o sea, el agua jabonosa, con el agua limpia, que es lo último, ¿no es cierto?, que enjuaga nuestra ropa, es un agua que en realidad se va de frente al desagüe, cuando incluso esa agua la podríamos utilizar para temas de limpieza, para descargar en el inodoro. A veces, por ejemplo, quizás estamos en una zona donde transitan muchos carros y el polvo se levanta y se ensucia nuestra casa. Lo podemos incluso utilizar para ello, para limpiar la vereda, el garaje. No hacerlo con agua potable, que es lo que normalmente se hace. Por supuesto, exacto. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, hemos estado trabajando e impulsamos justamente a través de la Semana del Agua es darle estos consejos a la población. Sí es cierto que nosotros como regulador estamos obviamente entre el usuario y la empresa prestadora. Entonces,
Obviamente, en el caso de la empresa prestadora, si hay una mala, digamos, praxis en el tema, por ejemplo, de su facturación, nosotros vamos a ir y vamos a indicarle, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que deben aplicar ante eso. Pero también está del otro lado como usuarios. O sea, ¿qué estamos haciendo para cuidar el recurso? No porque no podamos pagarlo, porque también nos ha sucedido que a veces la persona dice, bueno, pero yo tengo para pagar ese recibo, entonces yo gasto, que me facturen, no hay problema, porque yo tengo medidor, no me hago ningún problema. Eso no se trata de eso. Y eso sobre todo se da en tiempo de verano, cuando la gente saca a la vía pública sus piscinas, esos inflables, esos portátiles, y tú ves en tiempo de verano, en varios distritos, haciendo uso de gran cantidad de agua, cuando hay población que ni siquiera puede acceder a una gota de agua potabilizada. Exacto, y además porque, mira, temas de condiciones de salud, ¿no es cierto? Esa agua no es como el agua de una piscina en un centro de esparcimiento donde recibe el cloro adicional para matar las bacterias. Y adicionalmente, como tú indicas, claro, obstruyen la vía pública, pero además las empresas de agua han detectado que cuando le llenan las piscinas los hacen porque hay una conexión clandestina. O sea, se han desconectado del medidor o de la caja y pasan a llenar la piscina. No es que sacan la manguera dentro de casa y aceptan incluso pagar el monto. Incluso hemos tenido casos en los cuales en las conexiones de agua que es para regar los parques y jardines, se conectan ahí para llenar la piscina. Entonces, es peor aún, porque es un agua que en realidad ha costado producirla. A la empresa prestadora le ha costado clorarla. Nos estamos robando. Exacto. Nosotros estamos haciendo el tratamiento respectivo, hay un costo y nadie paga ese costo, porque es un agua que no está siendo facturada. Y la empresa de agua que tiene un servicio de calidad cuando le estás robando. Exacto, cuando no estamos pagando lo que consumimos, cuando estamos generándole pérdidas económicas a la empresa y peor aún, nos estamos generando una mala práctica dentro de nuestros hogares, porque en realidad no será el primer país como el caso de Brasil, Ciudad del Cabo, por ejemplo, en África, han pasado situaciones, por ejemplo, casi de estrés hídrico. Eso quiere decir que les han tenido que indicar, ya no consumen más agua, bajen el tema del consumo, les vamos a dar por horas. Bueno, en verdad que hace como 2 años, en el 2017, debes recordar que tuvimos, ¿no es cierto?, el tema de un huaico, ¿no?, por el tema de las lluvias. El niño costero. Exacto, el niño costero, y tuvimos casi una semana sin agua, en algunas zonas casi se alargó, en realidad 7 días sin agua. Entonces, claro, y no estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar el recurso de manera, digamos, irracional, sin cuidarla, sin reutilizarlo. Eso es algo, por ejemplo, importante que hemos aprendido, y por cierto, de los propios niños, de los docentes, de los padres de familia, a reutilizar el agua. Por favor, Gabriela, explícame o danos esos consejos a mayores detalles y precisos de qué cosa tenemos que hacer nosotros para comenzar a cuidar el agua potable y de qué forma podemos evitarnos todo este problema que muchas veces no le damos importancia, de que algún momento el agua no va a haber en la cantidad que lo gozamos. Exacto, y eso incluso hasta por el tema del crecimiento de la población, ¿no? Bueno, en realidad, creo que lo primero que realizamos en el día cuando nos despertamos, Willy, es que nos lavamos los dientes, ¿no? Entonces, ese lavado de dientes debería ser tal y como lo enseñan a los niños en la escuela, con un vaso con agua, no tiene que haber más desperdicio. Yo sé que, por ejemplo, todavía sigue siendo frío y utilizamos la terma, ¿ok? Pero a veces para utilizar la terma tenemos que hacer que corra primero un poco el agua hasta que ésta se caliente. Esa agua se está desperdiciando. ¿Por qué hacerla desperdiciar y no juntarla en un balde para luego utilizarla en el inodoro, que es lo más próximo que está, por cierto, en la ducha, o incluso guardarla para poder hacer alguna actividad de limpieza en la casa, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando vamos a cocinar, ¿no? No es necesario utilizar un montón de agua para lavar las verduras, ¿no? Y es más, incluso si utilizáramos un agua para lavar las verduras, el arroz, para poder cocinar, esa agua incluso la podemos separar porque no tiene detergente y la podemos utilizar para regar nuestras plantas, ¿no? Quizás no tenemos un jardín amplio, pero nos permite justamente poder regar, y tampoco las plantas hay que regarlas por inundación. Pero si no sabes optimizar el recurso, lo desperdicias. Exacto, justamente. Entonces lavamos y estamos apurados, o lavamos los servicios y dejamos que el chorro sea de gran cantidad. El chorro o la limpieza, digamos, o lavado, digamos, de los utensilios, de las comidas, no tiene que tener muchísima agua, tiene que en realidad solo tener agua y poder hacer la limpieza como se debe.
breve, ¿no? Y luego, por ejemplo, también hemos visto en el tema de lavado de carros, ¿no? Hay personas que les gusta salir con la manguera, lavar el carro y estar, cuando en realidad se puede hacer a través con un balde con agua, un par de baldes. Una esponja. Y una esponja y poder hacer la limpieza y no tener que utilizar tanto recurso, ¿no? Igual, vamos a nuestro centro de estudios, vamos al trabajo, veamos colocar incluso, por ejemplo, ahí estas botellas dentro del inodoro, ¿no? Algunos todavía tenemos esas, digamos, aquellos tanques que todavía almacenan un montón de litros de agua, hasta 12, 10, ahora ya venden incluso más económicos, ¿no? Entonces, obviamente se utiliza el agua de manera responsable, pero que le coloquemos una botella, porque no todo en realidad pues va a ser complejo finalmente de poder descargar a través del tanque. Y otra de las cosas importantes, ¿no? Es que muchos ya tenemos tanque, o con los que vivimos en edificios tenemos cisterna. Hay que hacer la revisión periódica por dos cosas. Uno, la revisión para el tema de la limpieza, porque no tendría que estar el tanque sucio, ¿no? Debería estar también hecho la limpieza respectiva, la desinfección. Y otro, porque a veces las válvulas, así como el tanque del inodoro, también se malogran. ¿Te imaginas la cantidad de agua y nadie se da cuenta que esa agua está corriendo? En un edificio, exacto, en casa podríamos tomar quizás la precaución, pero si estamos viviendo en un edificio, la junta o las personas que tan amablemente hacen, ¿no es cierto?, la labor de junta directiva de los vecinos, no están chequeando, por cierto, todos los días si es que la válvula de la cisterna está funcionando de manera correcta. Claro, cada uno tiene que ser responsable y consciente de lo que está pasando dentro de su casa. Exacto. Y esas prácticas tienen que cambiarse. Finalmente, para terminar, Gabriela, ya nos has dado consejos, de hecho que hay muchos consejos más, podríamos pasarnos programa entero hablando sobre esto, pero ¿qué actividades directamente van a desarrollar desde SUNAS en el marco de esta Semana Nacional del Agua Potable? Bueno, hoy día estamos en San Isidro, ¿ok?, en el cruce de la avenida Javier Prado con Begonias, haciendo justamente lo que es una intervención semáforo. Vamos a estar ahí con el público que transita, especialmente como que al mediodía sale a almorzar con sus compañeros de trabajo, para poder hacerles el llamado que utilicen el agua de manera responsable. Por la tarde vamos a estar en Mesa Redonda, también donde, por cierto, hoy viernes la gente acude para poder hacer sus compras, ¿no? Entonces también ahí vamos a estar. Luego, sábado, domingo, hasta el próximo viernes tenemos una serie de actividades en diferentes distritos. También tenemos juramentación de nuestros brigadieres de agua en algunos colegios, así que los esperamos que puedan revisar nuestra página web, nuestras redes sociales. Ahí va a estar publicado el cronograma. Vamos a tener teatrín, vamos a tener algunos juegos de interacción con la familia, no es solamente con los niños, sino con la familia, y los esperamos. Y esto, Willy, no es solamente en Lima, ya hemos también iniciado en las 24 regiones donde tenemos oficinas, así que también pueden obviamente revisar y poder saber en dónde están en las otras ciudades del interior. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, pero antes, me dicen, vamos con deportes en estos momentos, porque la gente quiere saber exactamente lo que va a ocurrir con ese partido de Perú frente a Uruguay en Montevideo. Aquí nuestro bloque UCI Deportes.